Los años 90 fueron una época salvaje para las motocicletas. Los fabricantes empujaron los límites, buscando más potencia, manejo más preciso y rendimiento listo para la pista, sin preocuparse mucho por las características de seguridad. Como resultado, algunas motos se ganaron una reputación por su manejo inestable. Otros simplemente eran demasiada moto para la mayoría de los pilotos. Desde suspensiones inestables hasta tecnología envejecida, estas son las 15 motocicletas más peligrosas de los años 90 jamás fabricadas, comenzando con la Yamaha R1. Cuando Yamaha lanzó la primera generación de la ICF R1 en 1998, estableció un nuevo estándar de lo que una moto deportiva de 1000 centímetros cúbicos podía ser. Impulsada por un motor de 4 cilindros en línea de 998 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que producía alrededor de 150 caballos de fuerza y 79 libras-pie de torque, la R1 ofrecía un rendimiento serio en un paquete compacto y ligero. Lo que hacía destacar a esta moto era la ingeniería. Yamaha utilizó una caja de cambios apilada verticalmente, lo que acortó el motor y permitió una distancia entre ejes más corta sin comprometer la estabilidad. Con un peso en seco de 177 kilogramos, la R1 era más ligera y ágil que la mayoría de sus rivales. Venía con suspensión ajustable, un escape X-Sub 4 en 1 y frenos fuertes con discos frontales dobles de 298 milímetros. La moto respondía rápidamente y exigía precisión. No había ayudas para el piloto, ni control de tracción, ni ABS, solo una conexión directa entre el acelerador y la rueda trasera, y eso es lo que la hacía peligrosa, especialmente para los pilotos novatos. La R1 no toleraba entradas descuidadas. Demasiado acelerador en medio de una curva o frenar demasiado fuerte con el freno delantero podría terminar mal. Tenía una banda de potencia aguda, una ergonomía agresiva y una curva de aprendizaje alta si no tenías experiencia. Según los estándares actuales, la R1 carece de la electrónica que ayuda a mantener a los pilotos en pie, pero en 1998 era de vanguardia e implacable. Es una máquina respetada por una razón, pero no es el tipo de moto en la que pones a un principiante. A continuación, la Ducati 996. La Ducati 996 no fue construida para principiantes o conductores casuales. Era una moto deportiva enfocada con rendimiento de pista incorporado y modales en la calle que requerían una mano firme. En su núcleo tenía un motor V-Twin de 90 grados refrigerado por líquido de 996 centímetros cúbicos que producía 112 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 69 libras-pie de torque a 8.000 revoluciones por minuto, entregado a través del sistema de válvulas desmodrómico característico de Ducati. El chasis presentaba un marco de celosía de acero tubular, suspensión ajustable Showa y frenos Brembo con discos dobles de 320 milímetros en la parte delantera. Con un peso en seco de 198 kilogramos o 437 libras, la moto no era exactamente ligera, pero estaba equilibrada. Tenía una distancia entre ejes de 55.5 pulgadas, una altura de asiento de 790 milímetros y una velocidad máxima de 161 millas por hora, lo cual era bastante rápido para cualquier carretera secundaria. Donde surgía el peligro era en cómo la moto se manejaba y lo que exigía del piloto. El 996 tenía una geometría afilada enfocada en la carrera y bajo una fuerte aceleración o inclinación profunda podía sobrevirar. Si calculabas mal el acelerador a mitad de curva, te recordaba que no estaba diseñado para perdonar errores. Luego está el mantenimiento. Los motores Desmo 4 de Ducati necesitan cuidado regular, correas de distribución cada 2 años, incluso si apenas se usan. Los problemas conocidos incluyen fugas en el depósito de refrigerante, grietas en la caja de aire, fallos en el cilindro esclavo del embrague y desgaste del eje trasero. Si se escatima en el mantenimiento, la 996 puede pasar rápidamente de emocionante a frustrante. Tenemos la Kawasaki CX-7R. La Kawasaki CX-7R, también conocida como la CX-7 o Ninja, fue una de las motos deportivas destacadas de los años 90. Impulsado por un motor de 4 cilindros en línea de 748 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, producía alrededor de 122 caballos de fuerza a 11.700 revoluciones por minuto y 57.5 libras-pie de torque a 9.300 revoluciones por minuto. Funcionaba con una transmisión de 6 velocidades. Alcanzaba una velocidad máxima entre 160 y 167 millas por hora. El chasis estaba construido alrededor de un marco perimetral de aluminio, con horquillas invertidas de 43 milímetros totalmente ajustables en la parte delantera y un amortiguador totalmente ajustable en la parte trasera. La frenada provenía de 2 discos de 320 milímetros, con pinzas de 6 pistones al frente y un disco trasero de 230 milímetros atrás. Pesando alrededor de 200 kilogramos o 450 libras, la ZX-7R no era ligera según los estándares modernos, pero estaba bien equilibrada para su época. Lo que hacía peligrosa a la ZX-7R tenía menos que ver con defectos y más con cuánto moto era para el piloto promedio.
Tenía la potencia y la velocidad máxima para llevar los límites rápidamente. La posición de conducción agresiva y la suspensión rígida, especialmente en la parte trasera, la hacían una moto exigente, una que podía agotar al piloto y llevar a cometer errores. Añade la falta de tecnología de seguridad moderna, y tenías una máquina que recompensaba la habilidad pero castigaba los errores. No es en absoluto una moto para principiantes. Incluso los pilotos experimentados encontraron que el ajuste y la puesta a punto de la suspensión marcaban una gran diferencia en el manejo de la moto. La siguiente moto en la lista es la Aprilia RS 250. La Aprilia RS 250 era una moto deportiva de dos tiempos diseñada específicamente que llevaba la auténtica ingeniería de carreras a la carretera, impulsada por un motor de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido en vía 90 grados proveniente de la Suzuki RGV 250 y modificado por Aprilia. Producía hasta 72 caballos de fuerza a 11.900 revoluciones por minuto y alrededor de 30 libras-pie de torque. Eso es una potencia seria para una moto que pesa solo 141 kilogramos o 309 libras en seco. Usaba una caja de cambios de 6 velocidades, carburadores Mikuni gemelos y un marco de doble viga de aleación de aluminio que mantenía las cosas ajustadas en las curvas. La suspensión estaba a cargo de horquillas invertidas de 41 milímetros en la parte delantera y un monoshock en la parte trasera. Con una distancia entre ejes de 1370 milímetros y una ergonomía agresiva, la RS 250 era ágil y precisa, pero no indulgente. La banda de potencia era estrecha y golpeaba fuerte en la parte alta, lo que significaba que los pilotos tenían que mantener las revoluciones altas y el acelerador constante. Para los pilotos nuevos, esto hacía que la moto se sintiera impredecible. Añade las necesidades de mantenimiento de dos tiempos y está claro que no es una moto casual para el uso diario. El manejo era excelente, pero el chasis ligero la hacía inestable con vientos cruzados o a altas velocidades en carreteras abiertas. Destacaba en las curvas y en la pista, pero no en la autopista. A continuación, Kawasaki ZX-R 750. La Kawasaki ZX-R 750 fue un pilar en la escena de motos deportivas de los años 1990. Construida alrededor de un motor de 4 cilindros en línea de 749 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que produce entre 100 y 118 caballos de fuerza a 11.000 millones de revoluciones por minuto con una velocidad máxima de alrededor de 150 millas por hora en 3.2 segundos, no tenía problemas para mantenerse al ritmo de la competencia. El torque era de 56 libras-pie a 9.000 revoluciones por minuto, alimentado por carburadores Keihin de 38 milímetros o 39 milímetros. Dependiendo del año del modelo, las cifras podían ser más bajas o más altas. El chasis estaba construido sobre un marco perimetral de aluminio soportado por horquillas telescópicas en la parte delantera y la suspensión trasera Unitrack de Kawasaki. La potencia de frenado provenía de discos frontales dobles de 320 milímetros y uno trasero de 230 milímetros, que eran fuertes para la época. Aunque la ZX-R 750 se ganó el respeto por su manejo equilibrado y comodidad, hoy en día viene con consideraciones relacionadas con la edad. Sus sistemas de suspensión, frenos y eléctricos pueden estar desgastados o desactualizados después de más de 30 años. Los carburadores también pueden ser caprichosos, sin limpieza y ajustes regulares. El manejo es estable, pero el peso de la moto es notable. Requiere un control firme en curvas más cerradas. Los pilotos no familiarizados con la geometría de las motos deportivas antiguas pueden encontrarla menos receptiva que las máquinas modernas. No es una moto peligrosa por diseño, pero el descuido o el mal mantenimiento pueden convertirla en una. Si se mantiene en buen estado y se actualiza donde sea necesario, la ZX-R 750 sigue siendo una conducción sólida y gratificante. La Laverda 750S Fórmula. La Laverda 750S Fórmula es una de esas motos que tiene buen aspecto, maneja bien y ofrece un rendimiento fuerte si está funcionando correctamente. Construido alrededor de un motor bicilíndrico en paralelo de doble árbol de levas en cabeza de 747 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, el motor produce alrededor de 92 caballos de fuerza a 9.200 revoluciones por minuto, 75 Nm de torque con una línea roja que recompensa la conducción a altas revoluciones. Utiliza un sistema de inyección electrónica de combustible Weber Marelli y transmite la potencia a través de una caja de cambios de 6 velocidades con transmisión final por cadena. El chasis cuenta con un marco de doble viga de aluminio, horquillas invertidas ajustables y un monoamortiguador trasero Pioli. La frenada está a cargo de discos delanteros Brembo dobles de 320 milímetros y un disco trasero de 245 milímetros, proporcionando una potencia de frenado sólida. Con un peso en seco de unos 185 kilogramos y una distancia entre ejes de 1.375 milímetros, fue construido para carreteras sinuosas y transiciones rápidas. Donde se convierte en una preocupación es bajo la superficie. Los primeros modelos tenían problemas conocidos de equilibrio del cigüeñal que podrían llevar a una falla del motor si no se solucionaban.
Problemas con el motor de arranque, regulador débil y un sistema eléctrico peculiar también aparecieron en algunas motos. El sistema de inyección electrónica en versiones anteriores tampoco era perfecto. La Z550S Fórmula no es insegura por naturaleza, pero no es de bajo mantenimiento. Si estos problemas conocidos no han sido solucionados por alguien que conozca la verdad, podrías enfrentarte a reparaciones costosas. Número 7. Cagiva Mito 125. No dejes que la insignia de 125 centímetros cúbicos te engañe. La Cagiva Mito 125 es una máquina seria con ADN de carreras. En los años 90 era una de las motos de producción de 125 centímetros cúbicos más rápidas del mercado, con un motor monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por líquido que producía entre 33 y 34 caballos de fuerza a más de 10.000 revoluciones por minuto. La velocidad máxima declarada era de 102 millas por hora o 164 kilómetros por hora, con algunos propietarios alcanzando incluso más con una postura aerodinámica y viento a favor. La Mito venía con una caja de cambios de 7 velocidades, ofreciendo a los pilotos más flexibilidad para mantenerse en la banda de potencia. Con un peso ligero, el marco liviano de la Mito y el chasis de aluminio la hacen extremadamente ágil en las curvas. Las horquillas telescópicas delanteras y un monoamortiguador trasero ajustable mantienen la estabilidad, mientras que los frenos de disco simples delanteros y traseros son adecuados para el peso y la velocidad de la moto. La baja altura del asiento de 760 milímetros y su estructura estrecha la hacen accesible, pero no confundas eso con ser amigable para principiantes. El peligro con la Mito no es un mal diseño, es que los conductores la subestiman. El tamaño de la moto y su clase de motor dicen nivel de entrada, pero el rendimiento dice lo contrario. Requiere disciplina con el acelerador, habilidades sólidas en las curvas y atención constante al cambio de marchas. Número 8. Harley Davidson FXR. La serie Harley-Davidson FXR podría ser la Harley de gran cilindrada con mejor manejo que la compañía haya construido. Fabricada desde principios de los años 80 hasta mediados de los 90, la FXR se destacó del resto gracias a su motor Evo de 1.340 centímetros cúbicos montado en goma, un fuerte chasis triangulado y un paseo que no te destrozaba. Esto no era el crucero tambaleante de tu abuelo. La FXR te ofrecía una estabilidad en las curvas legítima y reducía la vibración sin sacrificar el característico rugido de Harley. Venía con una transmisión de 5 velocidades, frenos de disco dobles en la parte delantera y suficiente recorrido de suspensión trasera para realmente marcar la diferencia. Eso fue un cambio de juego tanto para los motociclistas de largas distancias como para los que van de bar en bar. Ya sea que estuvieras montando la FXR Super Glide simplificada, la FXR-S Lowrider más baja o la FXR-T Sport Glide equipada con carenado, estabas obteniendo una plataforma que manejaba mejor de lo que la mayoría esperaba de una Harley. La versión FXR P-Pulse fue incluso construida lo suficientemente resistente para el trabajo de patrulla. Pero aquí está la cosa, no dejes que la comodidad te engañe. Esta moto todavía tiene mucho torque y peso. No es un juguete ligero para maniobrar. Si no lo respetas, te recordará que tiene esa actitud de la vieja escuela. La FXR exige algo de experiencia del piloto. No hay control de tracción, ni ABS, ni electrónica sofisticada. Solo tú y la moto. Y es precisamente por eso que los fanáticos la adoran. Próxima moto, Moto Guzzi Daytona 1000. La Moto Guzzi Daytona 1000 no es tu típica moto deportiva de los años 90, impulsada por un motor V-Twin de 992 centímetros cúbicos refrigerado por aire que produce 95 caballos de fuerza y 72 libras-pie de torque. Esta máquina con transmisión por eje combinaba el diseño característico de Guzzi con verdadera potencia de día de pista. Debajo del tanque tienes cabezas de 4 válvulas, inyección de combustible Weber-Marelli y engranajes de distribución que son serios, pero también requieren atención. Tiene un sistema para contrarrestar los problemas habituales de elevación del eje, dándote una mejor salida de las curvas de lo que esperarías de una configuración como esta. En la parte delantera, horquillas ajustables Marzocchi de 50 milímetros absorben la carretera con un WP monoshock en la parte trasera manejando los baches. Pero seamos claros, esta moto exige delicadeza. Su larga distancia entre ejes y asiento plano requieren entradas suaves y calculadas. Aquí no hay apuntar y disparar, tienes que fluir con ella. Si eres brusco con el acelerador o demasiado rígido en tus líneas, estarás luchando con el peso, no montándolo. Añade la caja de cambios de 5 velocidades y el embrague pesado, y no es precisamente amigable para principiantes. Y si ignoras el mantenimiento del engranaje de sincronización, estás buscando problemas. Aún así, para los motociclistas que saben lo que hacen y quieren una máquina con un carácter único, la Daytona cumple. Es una de esas motos que aprendes a manejar bien, no solo a subirte y girar el acelerador. En el número 10, Triumph Daytona Super 3. La Triumph Daytona Super 3 fue una edición limitada de alto rendimiento basada en la Daytona 900, ajustada con la colaboración de Cosworth.
Lo que obtuviste fue un triple de 885 centímetros cúbicos que generaba 115 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 64.4 libras-pie de torque a 6.500 revoluciones por minuto, que eran cifras bastante serias para una moto deportiva británica de mediados de los años 90. El motor es un triple en línea DOHC refrigerado por líquido con carburadores Mikuni de 336 milímetros y respaldado por una transmisión de 6 velocidades. El rendimiento máximo se siente fuerte en las revoluciones altas y el sonido del motor tiene ese característico rugido de Triumph que te hace querer acelerar un poco más. Tiene un chasis de espina de acero, una geometría bastante erguida para una moto deportiva y frenos delanteros de 6 pistones que eran de alta especificación para su época, pero el peso en seco es de alrededor de 211 kilogramos o 465 libras, y ese peso se sitúa alto. A baja velocidad o en curvas cerradas, sentirás cada libra. El manejo es decente, pero no es un juguete ágil para la pista, es más bien un tour deportivo rápido con músculo. Si lo conduces con intensidad, también notarás algo de desvanecimiento en los frenos bajo paradas repetidas. Hay algo de fibra de carbono en la carrocería para reducir un poco el peso, pero sigue siendo una moto grande, no es amigable para principiantes y puede castigar entradas perezosas o manos pesadas. Si te gustan las motos británicas y quieres algo raro con actitud y torque, la Super 3 cumple, pero exige respeto y un piloto que sepa manejar masa y momento. Suzuki GSX 1100F Katana. La GSX 1100F Katana fue la apuesta de Suzuki en el juego de turismo deportivo, cargada de potencia y diseñada para la comodidad en largas distancias. En su núcleo tiene un motor de 4 cilindros en línea de 1127 centímetros cúbicos enfriado por aire o aceite, bueno para una fuerte potencia de 136 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y 82.6 libras-pie de torque a 7.000 revoluciones por minuto. Eso es más que suficiente para meterte en problemas si no tienes cuidado. Esta moto tira fuerte en el rango medio y está respaldada por una caja de cambios de 5 velocidades y transmisión por cadena. 4 carburadores Mikuni de 34 milímetros alimentan a la bestia, y como la mayoría de las motos de la época, no hay tecnología de asistencia al conductor, no hay ABS, no hay control de tracción, solo tu mano derecha y tu juicio. En la carretera, la Katana ofrece un viaje suave con auténticas capacidades de turismo. Un tanque de combustible de 21 litros te da alcance, y el parabrisas ajustable eléctricamente añade un poco de lujo. Las alforjas opcionales la hacen aún más adecuada para viajes largos. Pero no dejes que las partes de turismo te engañen. Esta moto se mueve, es rápida, y con 537 libras o 244 kilogramos en seco, no es ligera. Aunque el chasis está bien equilibrado, no es tan afilado en las curvas como una GSX-R. Y las ruedas de 16 pulgadas pueden hacer que la selección de neumáticos sea complicada hoy en día. Genial para pilotos experimentados, pero no es algo que un principiante deba montar casualmente. Número 12. BMW K1. La BMW K1 no fue construida para pasar desapercibida. Lanzada con carenados futuristas y esquemas de colores brillantes, parecía sacada de una película de ciencia ficción. Pero debajo de ese plástico estaba el primer intento de BMW de una moto Sport Touring que priorizaba la aerodinámica y la tecnología sobre el diseño convencional. La potencia provenía de un motor de 4 cilindros en línea de 987 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que entregaba 100 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y 74 libras-pie de torque. Tenía inyección de combustible, encendido digital y venía con una caja de cambios de 5 velocidades, impulsando la rueda trasera a través del sistema de transmisión por eje característico de BMW. BMW diseñó la K1 para la estabilidad a alta velocidad. Su carenado completo le daba un coeficiente de arrastre de 0.34, algo inaudito en ese momento, pero ese mismo carenado atrapaba el calor, especialmente en el tráfico. Los conductores a menudo informaban de temperaturas incómodas o incluso quemaduras en días calurosos. En cuanto al manejo, la K1 era sólida a alta velocidad pero lenta en las curvas. El extremo trasero para lever, aunque estable bajo aceleración, contribuyó a la larga distancia entre ejes de la moto y a su amplio radio de giro. Combinado con un peso en seco de 515 libras, la K1 no era precisamente ágil. Well S1 Lightning. La Well S1 Lightning era una moto de declaración, cruda, ruidosa y construida para motociclistas que no querían lo habitual. Lanzada a mediados de los años 90, contaba con un motor AV-Twin de 1.203 centímetros cúbicos, derivado de la Harley-Davidson Sportster, afinado para entregar 101 caballos de fuerza y 95 libras-pie de torque.
Tanta potencia en un marco compacto hizo que la S1 fuera una versión temprana de lo que ahora llamamos una Street Fighter. El marco de acero tubular de la moto y la carrocería minimalista mantenían el peso alrededor de 441 libras o 100 kilogramos, mientras que el escape bajo ayudaba a bajar el centro de gravedad. El manejo era preciso y directo gracias a las horquillas invertidas ajustables de 40 milímetros al frente y un monoshock único en la parte trasera. La frenada era seria, un disco delantero de 340 milímetros sujetado por una pinza de 6 pistones y un disco trasero de 230 milímetros con un sistema de 2 pistones. Pero las mismas cosas que hacían divertida a la S1 también la hacían complicada. La corta distancia entre ejes y la suspensión sensible podían sentirse inestables a alta velocidad o bajo frenado fuerte. La postura de conducción agresiva no estaba diseñada para la comodidad y en viajes largos cansaba las muñecas y la espalda. En cuanto al mantenimiento, Buell tenía fama de construcciones peculiares, nada fatal pero suficiente para mantener al piloto alerta. Número 14. Suzuki TL1000S. Se suponía que la Suzuki TL1000S era la respuesta de Suzuki a los potentes V-Twins de Ducati, y en teoría tenía todos los números correctos. Un motor V-Twin de 90 grados refrigerado por líquido de 996 centímetros cúbicos, 125 caballos de fuerza y 76 libras-pie de torque a 8000 revoluciones por minuto. Añade una caja de cambios de 6 velocidades, inyección de combustible y una velocidad máxima de alrededor de 165 millas por hora, y tenías una moto deportiva seria para finales de los años 90. Pero no es la potencia lo que le dio a esta moto su reputación de viuda negra. Fueron los problemas en la parte trasera y el manejo. La decisión de Suzuki de equipar la TL con un amortiguador trasero rotativo en lugar de un amortiguador tradicional resultó ser un punto débil. Bajo condiciones de conducción agresiva o en pista, el amortiguador rotativo se sobrecalentaba y perdía amortiguación, dejando la parte trasera floja e inestable. Combina eso con un motor potente que adoraba levantar la rueda delantera y un frente ligero, y tenías la configuración perfecta para violentos movimientos de manillar. La moto fue retirada del mercado al principio de su vida y los concesionarios añadieron un amortiguador de dirección para ayudar a calmar la parte delantera, pero las peculiaridades de manejo nunca desaparecieron por completo. Muchos propietarios eventualmente cambiaron el amortiguador trasero por un amortiguador de resorte helicoidal adecuado, lo que hizo una gran diferencia en la estabilidad. El frenado era sólido, discos delanteros dobles de 320 milímetros y uno trasero de 220 milímetros. Y el chasis de celosía de aluminio mantenía el peso en alrededor de 211 kilogramos o 465 libras. ¿Qué tan peligroso era? Bueno, si sabías lo que hacías y ajustabas la suspensión, la TL1000S podía ser un paseo rápido, divertido y con mucho torque, pero en su forma original sorprendió a más de unos cuantos pilotos. No es una moto para principiantes y definitivamente no es algo para exigir sin una mejora en la suspensión. La CBR 9-Cylinder RR Fireblade. Cuando Honda lanzó la CBR 9-Cylinder RR Fireblade original en 1992, cambió el juego de las motos de un litro por completo. No se trataba de pura potencia, sino de la relación potencia-peso, con un peso de solo 180 kilogramos en seco o 397 libras y generando entre 120 y 130 caballos de fuerza, la Fireblade golpeaba más fuerte que la mayoría de sus competidores más pesados. El arma secreta era un motor de 4 cilindros en línea de 893 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, que luego se aumentó a 919 y 954 centímetros cúbicos, metido en un chasis de aluminio de doble viga ligero. Combina eso con una distancia entre ejes compacta y una rueda delantera de 16 pulgadas y tenías una máquina que giraba como ninguna otra en ese momento, pero tenía un precio. El manejo era rápido, a veces demasiado rápido. La rueda delantera de 16 pulgadas ayudaba con la agilidad, pero podía volverse inestable en caminos irregulares, y las opciones de neumáticos eran limitadas incluso en ese entonces. Conducir fuerte en pavimento imperfecto y la parte delantera podía desestabilizarse rápidamente. Aún así, la moto tiraba fuerte con alrededor de 68 libras-pie de torque disponible a 10.000 revoluciones por minuto. La configuración inicial de la suspensión no estaba diseñada para superficies irregulares o uso intensivo en pistas sin algunos ajustes. Si no sabías lo que hacías, la Fireblade podía morder. No tenía ayudas para el piloto, ni control de tracción, ni ABS, solo tu muñeca derecha y lo que había entre tus orejas. Algunos modelos tenían peculiaridades en la caja de cambios, siendo los saltos de la segunda marcha los más comunes. ¿Qué otra moto debería estar en esta lista? Haznoslo saber abajo y no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre motos.